Bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy vamos a estar hablando del testamento, una palabra que seguramente todos escuchamos alguna vez, pero no sé si todos conocemos con cierta precisión qué implica un testamento, qué es, qué disposiciones pueden contener, cómo se puede llevar a cabo, cuáles son las formas que nuestra ley admite para realizarlo. Ante todo lo vamos a definir. El testamento es un acto escrito, es un acto jurídico porque produce consecuencias legales, por el cual una persona dispone de todos sus bienes o de una parte de ellos para después de su muerte. También el testamento puede contener disposiciones de contenido extrapatrimonial, es decir, cuestiones que no tengan una significación económica. Para verlo un poquitito mejor, vamos a ver qué disposiciones puede contener un testamento. Lo más habitual es que a través de él se instituya un heredero o un legatario. Veremos quizás en otro video con más detalle las diferencias entre un heredero y legatario, pero hoy podemos decir que el heredero es aquel que tiene derecho al todo o a una parte de la herencia. Por ejemplo, nombro herederos a 3 sobrinos. Bueno, todos son nombrados herederos, cada uno de ellos tiene derecho a 1/3 de la herencia, ¿sí? En cambio, el legatario es aquel que es llamado sobre un objeto en particular. Es una definición hoy un poquitito básica, pero para que entendamos la diferencia esencial. Por ejemplo, quiero que el socio de mi estudio jurídico reciba todos los muebles y los libros que tengo en el estudio. Le hago un legado sobre un objeto o conjunto de objetos determinados. Por otro lado, también en un testamento yo puedo mejorar a alguno de mis herederos llamados por ley. Por ejemplo, dejarle una parte más de mi herencia, siempre que sea una porción de la que puedo disponer, a uno de mis hijos. Eso se llama mejora. Puedo dispensar de colacionar. Esto ya es algo más técnico que veremos quizás más adelante. También puedo establecer en el testamento la partición de mis bienes, es decir, definir yo cómo quiero que se dividan mis bienes, qué quiero que le toque a cada uno. A veces es una forma de evitar conflictos y peleas familiares. Y también, como dijimos, en el testamento puede haber disposiciones de carácter extrapatrimonial. Por ejemplo, nombrar tutor a mis hijos menores de edad. Entonces ya dejo sentado quién o quiénes me parecen las personas más idóneas para hacerse cargo de ellos en caso que yo ya no esté, ¿sí? Entonces es importante e interesante tener en cuenta que no es solamente cuestiones de orden patrimonial. También puedo reconocer un hijo. Bueno, básicamente mencionamos estas que son las disposiciones más comunes y frecuentes. El testamento, ¿quién lo puede realizar? Toda persona mayor de 18 años. Es decir, a partir de los 18, es decir, cuando se adquiere la mayoría de edad, ya se puede testar. Y siempre y cuando la persona tenga discernimiento, es decir, entienda lo que está haciendo, y en principio si soy mayor de edad, la ley considera que tengo discernimiento, a menos que se me haya declarado incapaz o con una capacidad restringida para realizar testamentos, en principio el testamento va a ser válido. Quien pretenda que quien lo realizó no tenía discernimiento, que no tenía comprensión adecuada de lo que en definitiva suscribió, por ejemplo, una persona muy mayor que tiene quizás no una declaración de incapacidad, pero un estado de demencia senil, leve o más avanzada, bueno, acá será una cuestión de prueba determinar que en el momento de testar la persona no comprendía lo que estaba escribiendo o lo que estaba suscribiendo en caso de que el testamento se haya hecho por acto público. Entonces, mayor de 18 años y discernimiento son los requisitos que toma en cuenta la ley. Ahora, yendo a los caracteres que nos ayudan para entender un poquitito más qué es el testamento, vamos a decir como primer carácter que es un acto personalísimo. ¿Qué quiere decir?
que nadie lo puede hacer por mí. A diferencia de otros actos, por ejemplo, yo quiero vender una casa, puedo darle un poder a alguien para que disponga de mis propiedades. En cambio, no puedo dar un poder para que otro teste por mí. Es uno de los pocos actos que, por ejemplo, otro sería casarme, ¿sí? Que no puede realizar otra persona por mí. Soy yo el que lo tengo que suscribir. El segundo carácter es su revocabilidad. Es revocable. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir revocable? El testamento, por más que esté hecho de la manera más formal ante un escribano, siempre tiene posibilidad de revocación. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día de la vida de la persona. Es decir, yo puedo hacer un testamento, pero cambiarlo y más adelante realizar otro. Generalmente se aconseja que si voy a hacer un segundo testamento, que aclare y deje asentado que estoy revocando el anterior, porque a veces las disposiciones del primero y el segundo pueden ser compatibles. Por ejemplo, hice un legado de un bien en el primero y un legado de un bien en el segundo no revocaría el primero a menos que lo diga de manera expresa. Una tercera característica del testamento es que es y debe ser autosuficiente. No se debe completar con otros documentos. Todo lo que yo quiero tiene que estar puesto en ese mismo escrito. Como cuarta característica, decimos que es un acto unilateral. No están permitidos ni son válidos los testamentos conjuntos. Por ejemplo, dos personas casadas que dicen, bueno, vamos a hacer un testamento juntos. Es más, hasta podrían designarse como beneficiarios en el testamento uno del otro o realizar disposiciones conjuntas sobre bienes que tienen en común. No, cada uno tendría que realizar un testamento por separado, porque el testamento no es un contrato, es un acto unilateral realizado por una sola persona. Si es firmado por dos personas, no tiene ninguna validez. Y el quinto elemento es que es un acto solemne. ¿Qué quiere decir que es un acto solemne? Que tiene que ser realizado de acuerdo a alguna de las formalidades que establece nuestra ley. No lo puedo hacer como yo quiero. Vamos a ver ahora que necesariamente en nuestro país los testamentos deben ser escritos. Entonces no serviría un testamento realizado en un video, como quizás ven alguna película, o en un mail que envío a otra persona y eso vale como testamento. No, vamos a ver que hay dos formas básicamente de testar en nuestro país. Habría una tercera forma que sería el testamento consular, pero hoy vamos a las formas tradicionales. El primer modo, la primera forma de testar es el testamento hológrafo. ¿Qué característica tiene el testamento hológrafo? Es que puede y debe en realidad ser redactado de puño y letra, fechado y firmado por la persona. Tan sencillo como eso, ¿sí? Un testamento hológrafo puede ser una hoja de cuaderno. Es más, al terminar este video, no lo recomiendo porque siempre es bueno asesorarse, pero una podría ir a su escritorio o a donde quisiera, agarrar una hoja, escribir Buenos Aires, poner la fecha y escribir debajo las disposiciones testamentarias, firmarlas, y eso tendría validez en la medida que disponga de lo que puedo disponer, bueno, en la medida que no altere ninguna disposición legal. O sea que el testamento hológrafo tiene esta particularidad. Esto y esta clase de testamentos tiene beneficios y posibles desventajas. El testamento hológrafo, el primer beneficio que podríamos mencionar es que es más económico, no tiene ningún costo porque lo hago en mi casa, donde yo quiero, en una hoja. Tengan en cuenta esto, tiene que estar todo escrito de puño y letra. No serviría que yo lo redacte en una computadora, lo imprime y después lo firme. Eso no es un testamento hológrafo, eso no tiene ninguna validez. Segundo, es sencillo, el procedimiento es muy fácil, tiene la ventaja de que puede ser realizado en cualquier momento. Y
El tercer aspecto que puede ser tomado como una ventaja es que es privado, porque yo lo puedo hacer y guardar y nadie enterarse que yo realicé un testamento, o puedo eventualmente comunicarlo a alguna persona con la cual tenga confianza, o me acuerdo de una cliente que tenía en el estudio que me traía su testamento para que yo se lo custodiara, y después con esto de la revocabilidad muchas veces venía y me traía uno nuevo. Entonces el testamento hológrafo tiene esta particularidad. Ahora, también tiene desventajas este tipo de testamento. La primera que podríamos mencionar es su posible destrucción o pérdida, porque como decíamos, si yo lo tengo en mi casa guardado en una mesita de luz o en un cajón, puede venir cualquiera y destruirlo. Es más, aún sin que haya mala fe de nadie, podría pasar que una persona lo guardó y que nadie lo encuentra el día de mañana. Entonces tiene este inconveniente. La otra desventaja es que al haberlo hecho, quizás en mi casa, de puño y letra y firmado, no tuve el debido asesoramiento. Entonces yo puedo estar disponiendo de cosas que no puedo, afectando derechos de herederos forzosos que no puedo afectar, disponiendo, como decíamos, más de lo que la ley me permite, quizás utilizando términos en los cuales yo quería decir una cosa y en realidad no queda muy claro el sentido de la disposición. Hay muchos problemas a veces con los testamentos hológrafos de interpretación. Entonces esta es una posible desventaja que podría quizás subsanarse realizándolo con un asesoramiento adecuado. La segunda forma de testar es el testamento por acto público, que acá goza de mayor solemnidad, en el sentido de que es realizado ante un escribano, que digamos da fe de la identidad de la persona y de su firma, lo cual evita un paso que hay que hacer en el testamento hológrafo, que es la protocolización. En el testamento por acto público esto ya está realizado, y ante dos testigos. Básicamente es eso. ¿Qué puedo hacer frente a un escribano? Bueno, básicamente contarle cuáles son mis intenciones, y muchas veces el profesional ayuda a darle una forma jurídica que entre en los cauces que la ley admite para plasmar esa voluntad, ¿sí? Entonces, el testamento por acto público tiene como ventaja, bueno, que es más seguro en el sentido de que va a quedar en el libro de protocolos, por más que me den a mí también el instrumento, queda en el libro de protocolos del escribano. Entonces esto permite su inviolabilidad. También los juzgados libran oficios. Oficio quiere decir que piden informes a los registros de última voluntad que operan en los colegios de escribanos, y los escribanos muchas veces acompañan los testamentos ante el inicio de una sucesión, quizás sin testamentos. Bueno, se descubre que hay un testamento y todo cambia ahí. Así que tiene esta posibilidad, es mucho más seguro, va a ser conocido el día de mañana, y tiene también la ventaja, lo que decíamos antes, del asesoramiento para que la redacción sea más clara, más precisa y en los términos que la ley admite. Como desventajas, bueno, tiene un mayor costo, tampoco son costos exorbitantes, pero hay que pagar básicamente porque se trata de una escritura pública, porque está interviniendo un escribano público, un instrumento público. Y por otro lado, una desventaja es que, bueno, al ir un profesional, etcétera, hay más personas que pueden llegar a tener conocimiento del acto y se quita esta privacidad que mencionábamos antes que puede llegar a tener el testamento hológrafo. Bueno, espero que se haya comprendido. Quizás otro día charlemos un poquito más de qué es un heredero, qué es un legatario. Cada uno de estos temas abre puertas, digamos, muy interesantes y más detalladas, pero la idea de estos primeros videos es dar nociones generales que les sirvan para conocer los aspectos básicos del derecho sucesorio. Espero haber sido claro. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Gracias.